Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a la sesión introductoria del curso de especialización en grupos económicos. En breves momentos estará ya en plataforma el expositor Luis Hidalgo para iniciar con esta sesión. Muy buenas noches a Eric, Henry, a Marta, a todas las personas que están en plataforma. Bienvenidos nuevamente a esta nueva sesión, a este nuevo curso del Instituto de NIF. Muy buenas noches. Muchas gracias. Veo a personas que normalmente nos conectábamos. Hemos tenido 2 meses, prácticamente 2 meses y 2 semanas, recibiendo información en NIF para pymes con la doctora Nail. Muchas personas que compraron solamente ese curso, luego adquirieron su membresía del Instituto de NIF. Ahora nos estamos encontrando con Marta, con Nubia Piedad, Octavio Heredia, Tania Cortés, Verónica Vaca, a Eduardo Herrera, a Eric Puluk, Henry Llosa, José Pacheco. Buenas noches con cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar presente aquí en plataforma. Estamos a la espera del doctor Luis para iniciar con esta sesión. Muy buenas noches, Marta, muchas gracias. Buenas noches a todas las personas que siguen uniéndose. En breve estaremos con la presencia del doctor Luis en plataforma. Buenas noches desde Guatemala a Eric. Buenas noches, Eric, ¿cómo estás? José Vega, quien se acaba de unir a sala. Bien, unos minutitos más, por favor, para iniciar con esta sesión. Bien, este es el curso que vamos a realizar, el curso virtual especializado Aplicación Práctica de Grupos Económicos en base a normas internacionales de información financiera. Serán 5 sesiones. La primera sesión acerca de la NIF 3, la segunda sesión, distintas NIF también, la tercera sesión, cuarta sesión y la quinta sesión. El expositor, el doctor Luis Hidalgo, Senior Manager de Ersan Yan Perú. Las fechas, tenemos acá las fechas 20, 21, 27 y 28 de mayo. Aquí falta actualizar, aquí no lo han actualizado. Las fechas las vamos a enviar por correo les enviamos las fechas. Bien, esperamos su participación activo en esta sesión. Pueden realizar sus preguntas vía chat, vía micrófono. Recuerden que luego de 24 horas ustedes podrán acceder a la grabación en diferido de esta sesión para que lo puedan estudiar. Muy buenas noches a todas las personas que siguen ingresando. Bienvenidos al Instituto de NIF. Muchas gracias a todas las personas que siguen ingresando a plataforma. A partir del mes de julio vamos a venir con jornadas, con foros especializados. Este mes de mayo, de cierta forma, nos estamos reorganizando nuevamente. Contarles, ustedes que son nuestro grupo íntimo de asociados, que vamos a cambiar de dominio, institutodenif.com, tal vez va a ser institutodenif.live, porque ustedes saben que nosotros corremos por publicidad por Facebook. Entonces Facebook penalizó nuestra página de Facebook Messenger
nos penalizaron y prácticamente nos han prohibido hacer publicidad con la extensión .com. Nosotros no podemos enviar ningún enlace por institutodenif.com. Creo que una de sus políticas de ellos fue que por Facebook Messenger no deberíamos tener mucho contacto con los suscriptores o con los, en este caso ellos le llaman prospectos. Y en nosotros, en nuestro Facebook Messenger, por donde nos contactábamos, llegamos a tener más de 20,000 personas. 20,000 personas en Facebook Messenger. Enviábamos también, estoy muy seguro que ustedes también han recibido correos o mensajes por Facebook Messenger. Facebook acaba de cambiar su política, Facebook constantemente cambia su política y bueno, su última política fue que las empresas que tenían grandes cantidades de seguidores y comunicación por Facebook Messenger, pues no infringían su política. Y como infringían su política, no está permitido ya anunciarse en Facebook. Bueno, nosotros aportamos valor a la comunidad, pero infringimos su política. Tal vez tuvimos muchos suscriptores ahí y no debimos habernos comunicado, tal vez por ese medio o algo así, me indican. Pero vamos a cambiar de extensión de institutodenif.com a .live o algo así para prácticamente comenzar a volver a anunciarnos en Facebook, porque como ustedes saben, la única forma de cómo llegar a los suscriptores es por Facebook. Pero luego les estaremos comunicando el cambio de extensión. Bien, estamos a la espera del doctor. Por favor, su paciencia. Estamos a la espera del doctor. Recuerden que ya se encuentra al 100% la grabación de la sesión del diplomado virtual del NIF para pymes. Son 36 horas de capacitación. Están todos los materiales. Si es que ustedes encontraran algún enlace roto o algún material que no está coincidiendo, porque acá la parte técnica también puede equivocarse, nos escriben y con gusto vamos a comenzar a corregirlo. Muy buenas noches, estamos a la espera del doctor Luis Hidalgo, que en unos cuantos minutos estará en plataforma. Su paciencia, por favor. Bien, ya tenemos al doctor Luis Hidalgo en plataforma, a quien le voy a ceder la presentación.
Doctor Luis, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas noches. Buenas Muy noches, buenas noches doctor. a la Le estoy audiencia. enviando la solicitud de la webcam, doctor Luis. Muchas gracias. Bien, ahí ya están. Muchas gracias a todas las personas que se encuentran en plataforma. A la parte técnica, por favor, listo sea para iniciar. En breve se activará la webcam. Bien, señores, tengan ustedes muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El día de hoy iniciamos con la presentación, introducción de todo lo que ustedes aprenderán en el curso virtual especializado Aplicación Práctica de Grupos Económicos en base a normas internacionales de información financiera. Tenemos en plataforma al doctor Luis Hidalgo, experto en temas de NIF, el doctor Luis Hidalgo, experto en tributación por la Universidad de Lima, experto en gerente de auditoría de Ernst Young, profesor de normas internacionales de información financiera para empresas clientes de Ernst Young, con amplia experiencia como profesor de posgrado. Sin lugar a dudas, nosotros estamos muy complacidos y honrados de poder contar con la colaboración del doctor Luis Hidalgo en los distintos cursos que realizamos mensualmente a favor de nuestros suscriptores. Doctor Luis, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas noches. Nuevamente, muy agradecido al Instituto de NIF por darme esta oportunidad de venir a darles un nuevo tema, un tema novedoso, que es el tema de los grupos económicos, ¿no? Eh, esta clase es una charla introductoria respecto a lo que vamos a ver de acá para adelante en unas 5 o 6 sesiones que hemos distribuido respecto a conceptos que son muy importantes para efectos de elaborar estados financieros consolidados, que es lo que la IFRS nos indica, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, voy a dar introducción a la clase. No sé si, Edu, tú tienes algo introductivo. No, Bueno, doctor Luis, continuamos. entonces comenzamos. Primero, es importante indicar, y siempre en los diversos cursos que he venido enseñando acá en el Instituto de TINIF y a lo largo de mi experiencia como expositor en IFRS en distintas instituciones, universidades, en el cual me han dado la oportunidad de venir a darles clases, tenemos que definir un tema muy importante, ¿ya? ¿Y cuál es ese tema importante? Que las normas internacionales de información financiera estudian lo que es o el lenguaje económico y financiero que están en las normas internacionales de información financiera es para estados financieros consolidados. Entonces, ustedes me indicarán, ¿y por qué en los países latinos como Perú, Colombia, Ecuador o en algunos países centroamericanos se habla sobre IFRS para estados financieros separados? Entonces, acá tenemos que entender dos conceptos principales. Un estado financiero separado o individual es una información financiera siempre y cuando sea un standalone o una empresa individual o aisladamente única. Un estado financiero consolidado agrupa una holding y diversas subsidiarias con el cual tú vas a divulgar información financiera respecto a un grupo. ¿Por qué el marco normativo contable en los países latinos se siguen presentando información separada o individual? Es importante indicar que acá, por ejemplo, si nos situamos en la región, en Perú específicamente, tú presentas estados financieros separados o individuales. ¿Por qué? Porque
nosotros estamos regidos, a las empresas que cotizan en la bolsa peruana, por ejemplo, están regidos a presentar esa información porque una entidad reguladora, que es la Superintendencia de Mercado de Valores, te lo solicita. ¿Solicita qué? Información financiera separada e individuales de las subsidiarias que conforman un grupo del estado financiero consolidado. Societariamente, también requieren estados financieros individuales y separados. ¿Por qué? Porque la distribución de los resultados o la distribución de las utilidades, o como quieran llamarlo, también toman decisiones sobre estados financieros individuales. Y por último, el tema tributario, el tema impositivo, que en los países latinos se hace sobre estados financieros individuales o separados. Entonces, lo que conlleva que exista un divorcio, ¿no? O una separación importante respecto a lo que te solicitan las IFRS puras con las legislaciones tributarias, societarias o reguladoras de los distintos países latinos. Sin embargo, en el lado europeo, por ejemplo, le dan mayor, importancia o validez a los estados financieros consolidados que pertenecen a un grupo. En ese sentido, las tomas de decisiones tributarias, societarias, lo hacen sobre estados financieros consolidados. Y tengo entendido, no he tenido la oportunidad de estar en Europa, tengo entendido de que también las entidades reguladoras o las bolsas de valores de los distintos países europeos no requieren o no solicitan estados financieros separados o individuales. En ese sentido, el lenguaje universal donde nace el tema de las normas internacionales de información financiera, IASB, en Inglaterra, te indican de que la información financiera y contable, o las normas o los principios contables que nos rigen actualmente de la NIF 1, actualmente hasta la NIF 16 vigentes, nos indican de que estos estados financieros tienen que ser, o el lenguaje económico financiero es para estados financieros consolidados. Entonces, acá más o menos vamos a poner un poco en esta gráfica donde, ¿cómo se llama? Puedo resumir un poco cómo ha ido evolucionando el tema de las normas contables, que son las normas que vamos a estudiar de acá en las charlas más adelante. Comienza con el tema de la NIF 3 en el año 76, ¿no? Estados financieros consolidados, para que posteriormente en el año 2001 existe una norma, la norma 27, o la norma internacional contable, la 27, que te habla sobre estados financieros consolidados, que sustituye a la NIF 3. Ya en el año 2003, esta norma 27 saca dos interpretaciones, que es la CIF 12, que es la consolidación, y la CIF 3, consolidación en método de participación, para que posteriormente en el año 2008, esta NIF 27 se subdivida o se amplíe el concepto de estados financieros consolidados y separados, y hable sobre un concepto de NIF 13, combinación de negocios. Ya en el año 2011, con el tema de la adopción a normas contables a nivel global, la NIF 10 sustituye a la NIF 27, la deroga, y también la NIF 12, ¿cómo se llama? Nace, ¿no? Que es la que sustituye a la norma 27. Ya en el año 2012, solamente hay una norma contable, la norma 27, ¿no? Nace una nueva norma contable, que es la norma 27, que habla sobre estados financieros separados, modifica la NIF 10, la NIF 12, y por último, en el año 2014, se modifica los tratamientos de las inversiones en la NIF 27. Entonces, de las inversiones para los estados financieros. Entonces, más o menos, vamos a graficar un poco para que puedan entrar en contexto, y siempre me gusta abrir una hojita de cálculo para que puedan entender los conceptos, ¿no? Los conceptos son fundamentales para que más adelante, cuando hagamos casuísticas prácticas, podamos entender los reconocimientos, las mediciones, de todo lo que son los grupos económicos. Entonces, primero, hablemos sobre cómo se conforma un grupo económico. ¿Estamos de acuerdo? Un grupo económico
se conforma de la siguiente manera. Una holding. ¿Y qué es una holding? Una holding es una entidad separada que administra inversiones en acciones variables o fijas. ¿Y qué busca? ¿Y cuál es la intención de esta holding? Intención económica, que las empresas operativas que controla influye o genera un negocio, lo restituye a su inversión a través de ¿qué? A través de dividendos. Eso es lo principal o lo que se le conoce a una holding, a una entidad que va a conformar un grupo económico. ¿Cuál es la norma contable? ¿Cuál es la norma contable que estudia el concepto de una holding o te da los parámetros para reconocer su principal activo? Es la NI 27, que es la que te habla sobre los estados financieros separados. ¿Ok? Entonces, ejemplo, todavía estamos hablando de una holding, todavía no estamos sumergiéndonos al concepto del grupo económico. Edu, creo que hay una consulta. Doctor, tenemos una pregunta que le acabo de enviar a su bandeja al chat de José Vega. No entiendo qué es la parte no controlada. ¿Por qué se pone en el patrimonio si no pertenece a la empresa? A ver, vamos a ver la pregunta. No entiendo qué es la parte no controlada. ¿Por qué se pone en el patrimonio si no pertenece a la empresa? Ya, José. Es una buena pregunta, ya, y ahorita te la voy a explicar. Todavía estamos step a step, paso a paso, pero de todas maneras te la voy a explicar. ¿Estamos de acuerdo? Mira, y te la voy a explicar con este concepto de la holding que estamos viendo. Por ejemplo, una holding, vamos a poner un ejemplo. Una holding, como bien hemos dado en su introducción, es una entidad separada que solamente administra inversiones de acciones variables o fijas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, esta holding que va a tener en su estado de situación financiera, vamos a suponer que en su estado de situación financiera, que recién nace, tiene caja, vamos a poner lo que sea en US dólares, 10 millones de dólares, no mucho, 5 millones de dólares, es una empresa, una holding, 5 millones de dólares, y tiene una cuenta de patrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Directo. Vamos a verlo en esta manera. Listo. Entonces, esta holding, por ejemplo, esta es una especie de holding, vamos a poner la holding, el nombre de holding, le interesa una compañía ABC. ¿Estamos de acuerdo? ABC, del cual es un tercero. Y este tercero tiene, vamos a ponernos a pensar, tiene caja, vamos a poner $300.000, vamos a ponerlo bonito.
Acá vamos a separar un poco este cuadrito para que puedan entenderlo. Caja, tiene inventarios, tiene propiedad, planta y equipo. Vamos a poner que sea 1,5 millones. Tiene cuentas por cobra, 400.000. Tiene obligaciones. Acá tiene capital activo. Voy a poner esto para ponerlo para que se pueda entender y separar los activos corrientes de los no corrientes. Tengo 3.400.000. Vamos a poner que tenga 800.000 y tengo un patrimonio. Que vendría a ser la diferencia entre el activo pasivo y entonces, ¿qué pasaría si yo lanzo una oferta y la holding quiere adquirir las acciones, quiere adquirir el 80% de la participación de este patrimonio? Entonces, si yo digo, oye, esta holding le interesa comprar sobre el valor en libros el 80% de las acciones, ¿ya? De las acciones, para hacerlo gráfico, acá no vamos a hablar de PPA, no vamos a aplicar NIS3, todavía estamos en una clase introductoria, entonces todavía no los quiero confundir. Acá estamos hablando de una contabilidad pura y simple. ¿Qué pasaría si yo digo, yo quiero adquirir el 80% de los 2.600.000? Entonces, el 20% se queda con los antiguos dueños. Entonces, el 20% es antiguos dueños y el 80% la holding. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, ¿tengo el dinero para comprarlo? Sí, sí tengo el dinero. Entonces, yo voy a adquirir el 80% de este patrimonio. ¿Cuánto es el 80? Vamos a ponerlo acá. Patrimonio, 80%, 20%, total, patrimonio, total patrimonio, lo sumo. Entonces, lanzo mi oferta y digo, por estos 2.080.000, esta participación de acciones, de estas acciones, porque son acciones, yo voy a pagar, valor pagado, 2,5 millones. Entonces, directamente, entonces, valor pagado de holding. Entonces, ¿qué va a reconocer esta holding en su contabilidad? Adquisición de negocios, ¿no? Que en otras palabras, en la contabilidad pura y mente clara, estoy comprando inversión en acciones. Entonces, ¿qué voy a contabilizar? Yo hago este registro contable, ¿no? De la inversión en acciones al costo, que es el valor de pago. Luego vamos a hablar sobre estas definiciones. Valor de pago, valor pagado. Entonces, vamos a abrir acá. Ahora mi firma, vamos a hacer más grande. Ahora mi acento contable. Inversión en acciones contra caja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto estoy adquiriendo? Estoy adquiriendo el 80% de esas acciones
pero he pagado 2,5 millones, ¿no? 2,5 millones. Sobre un valor que cuesta 2,80 millones. Entonces, en la contabilidad, en la nueva contabilidad de la holding, paso 2, vamos a ponerle el paso 2, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener caja, ¿no? En dólares vamos a ponerlo acá. Voy a tener el valor 5 menos lo que yo pagué. Ahora voy a tener un activo de larga duración llamado inversiones en acciones. Ponerlo acá. Un activo llamado inversiones en acciones. Y mi patrimonio no varía, obviamente. ¿Cuánto vale? El patrimonio vale lo mismo. Y ustedes me preguntarán, esta es la nueva contabilidad, profesor. Y lo que ha hecho, la diferencia entre acá, ¿no? Diferencia entre el valor en libros, ¿no? De la compañía ABC, del patrimonio ABC, que corresponde al 80%, que corresponde al 80% de las acciones que adquiridas. ¿Cuánto es? El 80%, 2,080, perdón, listo. Este es el valor en libros. El valor en libros. Y el valor razonable o el valor pagado, ¿no? Que es el costo, por ese valor que estoy adquiriendo, yo he pagado por esto 2,5 millones. Entonces, ¿esto qué es? Esto antiguamente se le llamaba, que quede claro, antiguamente, bajo los conceptos de estas normativas que hemos hecho o estudiado, se le llamaba valor crédito mercantil, plusvalía, o juicio, como quieran llamar. Antiguamente. Pero actualmente, ya más adelante, con el tema de las normas internacionales de información financiera, estos 420.000 se tienen que evaluar para poder identificar si dentro de este valor pagado, hay intangibles, ¿no? Que generen que el valor económico haya subido, ¿no? Que el valor económico esté por encima del valor en libras. Y eso lo estudia la NIF 3, combinación de negocios. El cual lo vamos a ver en las posteriores sesiones. Ahorita estamos entrando todavía en caliente y estamos entendiendo. Perfecto. Entonces, vamos a suponer que no hay norma NIF 3. Vamos a suponer que no existe para poder entender, y esto sería puramente crédito mercantil, a la antigua, para responder la pregunta del caballero. Entonces, este es el segundo paso. Entonces, en la contabilidad yo ya tengo caja, ¿no? De la holding, tengo caja y tengo inversión, pero yo ya controlo esta compañía porque yo poseo el 80% de las acciones. Y la norma 27 te dice un concepto importante. Para que tú defines el concepto de una subsidiaria, tú tienes que tener y poseer el control de la participación total del accionariado de la compañía que tú tienes como subsidiaria para que tú puedas consolidar los estados financieros. En otras palabras, estos 2,5 millones conceptualmente vendría a ser el activo neto, ¿no? Sí, es el activo neto. Y el activo neto vendría a ser el 80%, ¿no? El 80% de las acciones que yo poseo. Y el diferencial vendría a ser la parte no controlante, lo que yo no poseo, lo que yo no tengo. ¿Me entiendes?
Por eso hay una definición del interés no minoritario, que es lo que el activo y el pasivo que no me corresponde, que yo debería asumirlo como patrimonio minoritario. Entonces, ya teniendo esta gráfica, podríamos ver un estado financiero consolidado muy simple. Entonces, vamos a abrir una hoja de trabajo acá. Esto es una introducción, vamos a poner. Perfecto. Vamos a abrir acá una hojita y vamos a poner consolidación. Consolidación. Simple. Entonces, todavía estamos entrando en caliente para ver un grupo económico de acuerdo a la norma 25. Entonces, vamos a poner una hoja de trabajo de consolidación. Acá vamos a poner las entidades, ¿no? Que son la holding y la compañía. Este viene a ser la matriz o la controlante. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a poner a la subsidiaria ABC. Lo ponemos acá con nombre propio, ABC, subsidiaria. Perfecto. Y vamos a poner los importes, ¿no? La moneda como un denominador, nunca se olviden, siempre se coloca. Perfecto. Y comenzamos a poner disculpen, acá son los rubros, ¿no? Los rubros de los estados financieros. Estados financieros. Entonces, perfecto, tenemos el efectivo, tenemos los inventarios, las cuentas por cobrar. Tenemos el inventario. Este es el total activo corriente. Tenemos las inversiones en acciones. Tenemos el PP, la propiedad planta y equipo. Total activo no corriente. Total activo. Es muy importante que nosotros entendamos bien cuál es la composición de los rubros. Por ejemplo, el efectivo y las cuentas por cobrar comerciales son activos financieros. Acá vamos a poner al lado cada norma contable. NIF, que le estudian. Porque siempre es importante que ustedes sepan qué compone un estado de situación financiera para que ustedes puedan presentar adecuadamente una información financiera. Esta la estudia la NIF 9. ¿Por qué? Porque el efectivo es un activo financiero, las cuentas por cobrar, la NIF 9, el inventario, la NIF 2, la inversión en acciones, la NIF 27, esta es una de las normas que vamos a estudiar, la NIF 16, propiedad de planta y equipo. Entonces, siempre es bueno indicar qué norma contable para que ustedes también sepan definir cuáles son los activos propiamente que van a plasmar en sus estados financieros de todas las compañías que ustedes tienen. Entonces, sigamos. La holding que tiene, acá tiene la cajita, 2,5 millones, tiene la inversión en acciones, y tiene el pago, disculpen, tengo los pasivos, obligaciones, no voy a dejar los pasivos corrientes, pasivo corriente y el patrimonio directo. Obligaciones acá. Total activo. Tengo acá. Tengo obligaciones. Tengo nada, tengo cero. Pasivo corriente. Tengo cero. Patrimonio. Tengo 50 al cuadrado. Entonces acá. Total patrimonio.
está el pasivo, el patrimonio. Me tengo una acá. Perfecto. Listo, entonces. ¿Qué tengo en la subsidiaria? Las obligaciones, dependiendo de qué sean, los estudia la NIF 9. Si es un pasivo financiero, obviamente. Una cuenta por pago comercial, una obligación en pagaré, una deuda financiera, son la NIF 9. Entonces, acá que tengo. Tengo la subsidiaria. Vamos a ponerla acá. Tengo la caja. Tengo la cuenta por cobrar. Tengo el inventario. Está el activo corriente. Tengo acá. Esta no tiene inversiones en acciones, 0, acá le pongo 0 también. Tengo la propiedad, planta y equipo. Acá con todo eso. Acá tengo esto. Es esto. Tengo esto. Esto. Voy. Vamos a sumar acá. Listo. Tengo las obligaciones. Vamos a abrirlo acá. Y tengo el patrimonio. Las medidas físicas. Entonces, sumo esto. Esto. Entonces ya tengo los estados financieros. Como podrán ver, hay una particularidad en estos estados financieros. Si ustedes comienzan a analizar y primero a visualizar números, y el que es un buen lector de estados financieros y conoce un poco de temas financieros, se podrá dar cuenta, ¿no? Mira, de que una holding, por definición, nunca opera. Por definición, o sea, no le interesa operar. Para eso tiene a su controlante, a su controlada, que es la subsidiaria, que es la que opera y es la que genera recursos, hace actividad económica, y por el simple hecho de que funcione como una actividad económica, lo que genera un resultado que luego lo va a distribuir y esta holding va a recibir el dinero. Entonces, ese es el negocio. Por eso se llaman grupos económicos. ¿Por qué? Porque hay una holding que opera, ¿no? O entidades que sí operan, que luego le van a distribuir dinero a través de los dividendos a la holding. Por eso, ese es el orden anglosajón que los ingleses le llamaron, ¿no? Empresa no operante, empresa solamente que invierte, y las operativas son las subsidiarias, son las entidades que la holding controla, ¿no? A través de las inversiones o de las acciones que tiene. Entonces, sigamos con la introducción para que puedan seguir viendo. Entonces, acá lo único que se hace es sumar total. Se suma tanto los activos, porque obviamente todo pertenece en el porcentaje del control, ¿no? Obviamente. Yo tengo esto, tengo esto, tengo esto. Acá tengo esto. Perfecto. Sigamos. Tengo esto. Tengo esto. Tengo esto. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a ponerlo en amarillito. Ya. Este es el total activo. Vamos a ponerlo en amarillito.
en amarillito, en amarillito, en amarillito. Perfecto. Sigamos. Luego, ¿qué más tengo? Tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Entonces, amarillito también. Perfecto. Entonces, luego vienen las eliminaciones. ¿Por qué vienen las eliminaciones de los estados financieros? ¿Por qué? Porque si no estaría duplicando activos que yo poseo. Acuérdense, caballeros, y una de las reglas prácticas es que se supone que esto es el inversión que yo tengo es el activo neto, que vendría a ser el activo menos el pasivo, que es lo que se cierra en el patrimonio. Por eso es que se elimina, si no yo estaría duplicando mis activos y mis pasivos. Por eso es una regla de la eliminación. Entonces acá vamos a hacer el asiento de eliminación. El único asiento de eliminación que por el momento en una compañía que yo he adquirido vendría a ser que eliminar el patrimonio sobre el valor que yo controlo, el patrimonio controlante, porque yo no controlo el 100%. Yo solamente controlo ¿qué? ¿Cuánto? El 80%. ¿El 80% de qué? De este valor. Entonces, ¿qué yo voy a eliminar? Lo que yo controlo. O sea, solamente voy a eliminar 2.800.000. ¿Qué es esto? Efectivamente, ¿no? 2.080.000. Entonces, para ello, ¿qué voy a hacer? Cargo el patrimonio controlado, controlante, ¿en cuánto? En 2.080.000. ¿Qué más voy a hacer? Voy a disminuir mi inversión sobre lo que yo controlo. Pero ustedes me dirán, profesor, pero tú tienes una inversión de 2.500.000. Esa es una muy buena pregunta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el valor de la inversión que yo tengo, que es 2.500.000? ¿Dónde lo voy a poner? Acuérdense que todavía no estamos aplicando NIF 3. Esta es una clase introductoria y solamente lo vamos a hacer de manera directa, ya, de manera directa, ya que quede claro que todavía no estamos aplicando combinación de negocios y por tal motivo todavía no les estoy explicando cómo voy a desprender mi inversión, cómo vamos a determinar los intangibles, cuál es el método que la NIF 3 te solicita para que evalúes los intangibles, si hay un badwill, X cosas que las normas contables te solicitan que evalúes. Para este efecto o este caso práctico lo vamos a hacer directo a su valor en libros y sobre el valor pagado, ¿ya? Que quede claro, ¿ya? Que quede claro que lo vamos a ver directamente. Entonces, como podrán ver, yo tengo que eliminar no 2.080.000, sino voy a tener que eliminar también estos 420.000. ¿Y cuál va a ser la contrapartida? El crédito mercantil. Entonces van a ser un crédito mercantil. Porque se supone que yo estoy pagando, yo tengo 2.500.000 y yo solamente estoy eliminando 420.000. Entonces, sobre lo que yo controlo, ¿no? Sobre lo que yo controlo. ¿Qué es esto? 420.000. Entonces, yo tengo que eliminar toda mi inversión, 2.500.000, y la diferencia vendría a ser 420.000. Y lo vamos a poner que es el crédito mercantil. Y para efectos didácticos vamos a poner sin evaluación NIF 3, ¿ya? Todavía. NIF 3. Entonces,
Ya con esto puedo hacer mi asiento de eliminación y me va a alcanzar, sí, me va a alcanzar porque estaría al cuadrado. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Acá voy a crear un concepto llamado crédito mercantil. ¿Qué norma contable le estudia? La norma 38. La NIF 38, la 36 y la NIF 3. Tres normas contables. Por eso es importante que también ustedes tengan conceptos fundamentales de normas contables para que puedan seguir este curso que embarca y concierne muchas normas técnicas. Entonces, con ello ya puedo hacer mi asiento de eliminación. Cargo la inversión, 2 millones. Disculpen, abono. Abono la inversión, 2 millones. Y lo elimino contra el patrimonio controlado. ¿Cuánto es el patrimonio controlado? 2 millones 80, ¿no? 2 millones 80. Acá está. 2 millones 80. Entonces, lo pongo acá. Perfecto. Y el diferencial, porque acá no está calzado el asiento, va a ser 420.000, que es el crédito mercantil. Entonces, si ustedes suman, 2 millones y medio, 2 millones y medio. Entonces, adicional a esto, este es el asiento de eliminación, van a ser el no controlante, porque si ustedes se dan cuenta, yo solamente controlo estos 2 millones 80, que es el costo. Este es el costo, ¿no? Entonces, para ponerlo acá gráficamente, este es el costo, valor en libre, valor contable. Vamos a ponerlo acá. 420.000, que es el crédito mercantil, o el mayor valor pagado. Y este es el total de mi inversión. Perfecto. Pero yo solamente elimino esto. ¿Y qué pasa con la diferencia? Ese es el minoritario, lo que yo no controlo. Lo que sigue siendo del antiguo dueño. ¿Cuánto sería? Sería este valor, ¿no? Sería este valor menos los. Y ese es el minoritario. Si no, no calzaría el estado financiero consolidado. Entonces, con esto ya tengo un total. Acá lo vamos a poner. Esto sería esto. Esto sería esto. No hay más. No hay ninguna eliminación acá directamente. Acá sumo. Elimino 400. Acá me elimino todo. 0. Nace los 420.000. Esto es producto de la consolidación y del valor y de la inversión adquirida. O sea, el valor que yo pagué por la inversión adquirida. ¿Qué más tengo? PP. Listo. Mi total activo no corriente. ¿Cuánto sería mi total activo? Disculpa. Vamos a sumarlo acá directamente. Sería 320. Verificamos las sumas. Acá no hay problema. Vamos a ponerla acá, siempre es bueno. Perfecto. Obligaciones. También no pasa nada. Por la negrita. Listo. Y el patrimonio, elimino esto.
Esto, menos esto. Y acá nacen dos conceptos. Los 5 millones, que es el patrimonio del controlante, y el patrimonio del no controlante, entonces 520, ¿no? 520, 520, que sería el total patrimonio, ¿no? Controlante y no controlante. Y con eso, total, vamos a ponerlo acá, vamos a bajar un poquito para que puedan pensar. Y acá se suma esto más esto. Acá vamos a ver el controlante. Vamos a verificar acá la suma. 4.400, 8.400. Acá se suma 1.011.320. Perfecto. 1.600. Acá suma, está bien. Tenemos el controlante. También esto. En el 5.520. Y aquí está. Esto. Aquí está. 5.520 y este 5.520 tendría que ser los 5 millones más los 520 que es del control. Y con eso, ahí está la gráfica, ¿no? Listo. Entonces, como podrán ver, este patrimonio está compuesto por lo que yo controlo. Vamos a ponerlo acá. Y lo que yo no controlo, que es el 20%. El 80% es porque ya, ¿qué es? El 80% vendría a ser la caja, la cuenta por cobrar, el inventario y el mayor valor pagado y el activo fijo, menos los 800. ¿Me entiendes? Porque si ustedes agarran y lo prueban, miren, sin considerar, ¿no? Activo corriente, vamos a hacer la prueba, activo corriente, activo no corriente. Esta es una de las pruebas que siempre sirven para una prueba ácida, ¿no? Activo no corriente. Menos obligaciones. Neto. 5.100.000. Vamos a ver acá. Disculpe. Sería acá. Activo. Disculpe. Esto. Es esto. Es esto. ¿No? 3.400.000, 2.600.000. Y esto es lo que se supone vale 2.600.000. Acá está, ¿ves? 2.600.000 es el total neto. Este es el costo. El costo que yo pagué. 2.600.000. 280, pero de esto solamente me pertenece a mí el 80%. Que vendría a ser 2.080.000. ¿Ves? Por eso lo elimino, porque este activo 2.080.000 no es mío. Y la diferencia, 520,
vendría a ser la parte que es del antibody. Entonces, con esto yo quiero más o menos indicarles de que, en otras palabras, un consolidado es ver una compañía como si fuera esta sola, el valor del patrimonio. Por eso, en el consolidado, el patrimonio de la holding siempre cuadra con el patrimonio del separado en el capital social. ¿Por qué? Porque estos 2.600.000 luego se van a desprender entre el inventario, la cuota por cobrar, el efectivo, las obligaciones que yo tengo. Y acá lo he demostrado. Esta es una de las pruebas que uno tiene que evaluar para verificar que las eliminaciones se hagan bien. Y la diferencia vendría a ser el no controlante. ¿Cuál es el no controlante? Lo que no es mío, o sea, lo que no me pertenece. Por eso ese es un patrimonio aparte o diferenciado. Edu, quería saber, acá José Vega, ¿usted puso 520? No. Es parte de no controlante por efectos en una presentación particular. ¿Qué tal? José, aquí está. No, no es que lo haya eliminado. Solamente los 520 se atribuyen porque eso no es mío. Acá está. Tú eliminas los 7.600.000 menos 2 millones, son los 5.520.000. Tú lo sumas. Acá está. Los 5 millones más los 800 te cuadra con el total de patrimonio. Y lo único que yo digo, para efectos didácticos, estos 5 millones analizándolo, vendrían a ser los 5 millones del controlante y los 520.000, que es el 20% que a mí no me pertenece. Listo. Gracias. Claro, eso queda para mí. Sería si en algún caso eso se elimina. Claro, eso queda. Pero mi otra pregunta sería si en algún caso eso se elimina. No, no puedes eliminar algo que no es tuyo. Es ilógico que tú me digas que yo pueda eliminar algo que a mí no me pertenece. Es como decir, elimina la participación de lo que tú no controlas. No se puede, eso es parte diferenciado que se tiene que presentar o atribuir a los inversionistas que no te pertenecen. Por tal motivo, existe el efecto no controlador, lo que no es tuyo, lo que no es el activo, el pasivo que a ti no te pertenece. Me dejo entender, por eso se presenta en el patrimonio, porque es un efecto cascada que tiene que evaluarse y solamente se tiene que visualizar en el estado de cambios del patrimonio. Muchas gracias por tu pregunta. Esto, Edu, no sé si, disculpa por interrumpirte, no sé si tienen alguna consulta adicional, por favor. Sí, doctor, vamos a pedir a la sala, si tuvieran preguntas, por favor, pueden hacerlo vía chat como también vía micrófono. Por el momento no tenemos preguntas, doctor Luis, continuamos. Muchas gracias. Entonces, siguiendo con el caso introductorio, primero, de arranque me hicieron una pregunta que es parte, sí, importante, sí, pero todavía, antes de comenzar a hacer todos estos cuestionamientos o cosas, primero tenemos que entender los conceptos. Sin embargo, para efectos de que la audiencia tenga claro directamente, interrumpí mi introducción para poder responder la pregunta de su compañero. Sin embargo, quiero ir con ustedes pasito a paso para seguir entendiendo. Entonces, porque tenemos que hablar muchas cosas y obviamente esto se tiene que medir pasito a pasito. Entonces, ya directamente nos hemos ido a un ejemplo directo de consolidación por la pregunta particular de su compañero. Sin embargo, quiero seguir dándole de manera introductiva los conceptos. Entonces, estamos en una holding, ¿no? Estamos en una holding. Entonces, una holding, como le vuelvo a repetir conceptualmente, y de acuerdo a lo que te indica la norma 27, es una entidad separada
que administra inversiones en acciones variables o fijas, con la intención económica solamente de tener control, influir significativamente o generar un negocio y que se restituya su inversión a través de dividendos. Perfecto. Entonces, que quede claro que una holding no opera, nunca va a operar. Una holding no es una fábrica, una holding no es un banco, una holding no es una empresa de servicio. Una holding solamente es una entidad que va a invertir en un negocio para que ésta le distribuya dividendos. Puede comprar un banco, puede comprar una empresa constructora, puede comprar una mina, puede comprar una empresa petrolera, puede comprar una empresa industrial, puede comprar un banco, un hospital, todo el negocio que él quiera a través de las acciones. Y en sus estados financieros es un estado financiero muy simple, que solamente debería tener que caja, inversiones en acciones, unas cuentas por cobrar o préstamos que le hagan a sus relacionadas, obligaciones financieras si es que se endeuda, se apalanca para poder buscar dinero, para poder darle, otorgarle a sus subsidiarias y estas puedan gestionar, ¿no? Como ven, es muy atípico que en una holding tú puedas tener inventarios, propiedad, planta y equipo, una holding ordenada o un grupo económico ordenado. Sin embargo, en el Perú, en mi país, hay entidades o grupos económicos peruanos que pueden tener las dos UGs o las dos unidades generadoras de efectivo o dos líneas de negocio, ser una holding y ser operativa, es decir, ejerza la de holding y ejerza una actividad principal operativa. También puede haber ese caso, ¿ya? Sin embargo, un grupo económico, un conglomerado institucional o corporativo, la idea es que no se mezcle la holding con las actividades operativas. ¿Por qué? Para llevar a cabo una adecuada contabilidad, un adecuado orden y esta se pueda gestionar de manera más rápida y más sencilla. ¿Ok? Entonces, sigamos. Una inversión, acá está. Siguiendo el ejemplo que les di, una inversión, de acuerdo a la norma 27, acá vamos a poner, reconocimiento inicial. Una inversión en acciones se puede medir de acuerdo a lo siguiente. Al costo, al método de participación, o al valor razonable. ¿Ok? ¿Y cuáles son esos conceptos? Ustedes me dirán. Por eso siempre es importante que antes de mandarse a hacer una cosa tan se entiendan los conceptos. Vamos a ir pasito a pasito. Quiero que entiendan. Entonces, estos son los reconocimientos contablemente. Entonces, primer ejemplo, al costo, que es el equivalente a valor pagado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se reconoce? Al costo se reconoce sobre el valor que yo pago. Lo mismo que he hecho acá. Si yo pago o yo compro una empresa y pago sobre el valor del patrimonio, ese es el costo. Si yo pago más, también ese es el costo. Si yo pago menos, también ese es el costo. Entonces, ejemplo, si yo adquiero el 99.99% de las acciones de la empresa Fibra y pago, no sé, por ponerles un ejemplo, 3 millones de dólares, ¿no? Sobre un valor, ¿no? En dólares.
sobre un patrimonio que vale, no sé, 2.800, ¿cómo se registra? Bajo el método del costo. Fácil. Inversión en acciones. 3 millones, que es el valor que he pagado, con salida a caja. 3 millones. Para reconocer la inversión, al costo. Listo, no hay más ciencia. Esto es costo, el valor que he pagado. Yo no voy a reconocer la inversión en acciones sobre el valor del patrimonio, sino sobre el valor que yo he pagado. ¿Estamos de acuerdo? Bajo el PPP, o el método de participación, inicialmente también se reconoce bajo el costo. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos reconocimientos? La diferencia ya se marca en el reconocimiento posterior. En el reconocimiento posterior ya se marca la diferencia, o se marca la diferencia de cómo es el tratamiento de una inversión en acciones. Mientras el costo se mantiene forever and ever hasta que si es que hay una desvalorización, ¿ok? El BPP va reconociéndose, aumentando, disminuyendo, conforme el patrimonio de la empresa adquirida o de la empresa que tú tienes controlada varíe, ¿no? Por ponerles un ejemplo, siguiendo el ejemplo gráfico, ¿no?, del ejemplo 1 que le hemos dado acá, de Fibra. Por ejemplo, si Fibra, todavía estamos en estado financiero separado, no hemos hablado nada de consolidado, tiene un patrimonio que está conformado por 2.800.000, es lo que hemos dicho, ¿no? 2.800.000 Estamos de acuerdo, patrimonio, 2.800.000, y este está conformado por capital social, por ponerles un ejemplo, ¿no? 2 millones, resultados acumulados. Acumulados, 800.000. Ahí están. 2.800.000. Perfecto. Entonces, si yo tengo el 99%, es decir, yo lo controlo al 100%. Entonces, este es en el año 1. Cuando la adquirí. En el año 2, como esta empresa opera, en el año 2 va a tener igual su capital social, 2 millones, resultados acumulados, 800, y va a tener el resultado del ejercicio del año 2. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner que su resultado de ejercicio sea $200.000. Empresa pequeña. Y va a distribuir dividendos, ¿ya? De los resultados acumulados anteriores. Dividendos. Se redistribuye los 800. Entonces, ¿cómo voy yo reflejando estos movimientos patrimoniales en mi inversión? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la pregunta, ¿no? Oye, yo he pagado 300, o sea, sobre un patrimonio de 2.800, yo tengo 3 millones, o sea, los 200 viene a ser crédito mercantil. Se supone que todavía no estoy aplicando Business Combination. Pero estos 2.800.000 han crecido, han disminuido en 2.200.000. ¿Qué hago? Entonces me dicen, oye, aplica costo o BPP. Esa es la política que tú tienes que marcar. Normalmente las entidades pueden llevar sus inversiones al costo, al BPP o al valor razonable. ¿Quién decide la política contable? La gerencia. La gerencia es quien determina en los grupos económicos cómo las inversiones van a ser
tratadas contablemente al costo, al valor de participación patrimonial o al valor razonable. Creo que hay una consulta, Edu. Edu. Sí, doctor. Le estoy enviando la pregunta de José Vega. Ya, ¿qué tal? En el primer esa compra por es el dando dinero a los antiguos dueños. Cambian análogo si le pago con acciones. Esa es la llamada adquisición inversa. Obviamente, a ver, José, normalmente tú puedes tener dos, ¿cómo se llama? Formas de adquisición de negocios, ¿ya? Nos estamos adelantando. Tú puedes comprar con caja, ¿ya? O también le puedes dar acciones a tu, ¿cómo se llama? En valor monetario. Sin embargo, esa adquisición que tú dices, adquisición inversa, tú lo puedes hacer siempre y cuando tú tengas control común, ¿ya? Y para que tú apliques en un efecto business combination, una de las reglas estrictas es que seas tercero. Sin embargo, ¿ya? Pueden haber dentro de un control común adquisiciones inversas. Ahí sí puedes hacer transferencias y esas llamadas transferencias pueden ser escisiones, fusiones o adquisiciones dentro de una organización común. Esto es otra cosa. El tema de un business combination es cuando tú pagas efectivamente dinero a un tercero y un tercero nunca te va a decir, oye, yo te doy mis acciones por el valor de las acciones que yo poseo, nunca. O tú serías capaz de darle a un tercero tus acciones de tu compañía o negocio. No, no funciona así. ¿Ok? Es como yo decir, oye, yo soy Coca-Cola Holding y viene una empresa súper pequeña y yo le digo, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar las acciones mis acciones de Coca-Cola sobre el valor que tú tienes. No, no funciona así. Lo que normalmente pasa o funciona en los grupos económicos, en los grandes conglomerados, es que las grandes quieren absorber, fusionar, eliminar o adquirir a los negocios pequeños. Así funciona el tema. Y cuando hay adquisiciones tipo reverse o inversa, lo que tú dices, eso funciona cuando hay control común, que no es el caso todavía. Porque lo que es grupos económicos, el tema de reorganizaciones, adquisición de acciones por transferencia de acciones, eso no está normado dentro de la IFRS. Antiguamente había una norma contable en la NI 22 que te hablaba sobre unificación de intereses o pooling de interés, que te decía que cuando hay decisiones, organizaciones se tratan como si fuera un tratamiento, una consolidación, ¿ya? Pero no es el caso, ¿no? El ejemplo que yo he dado no es el caso y tampoco lo que tú me estás graficando no funciona para una adquisición de negocios directamente, ¿ya? Gracias. Entonces, continuando con el ejemplo, sobre el reconocimiento posterior, ¿ya? Sobre el reconocimiento posterior, lo que yo quería graficar es que, está bien, la política contable para el tratamiento, política contable, para el tratamiento de la medición de las inversiones en acciones en subsidiarias lo dispone la gerencia. Y la gerencia es la que te dice, llévalo al costo, al valor del método de participación o al fair value. ¿Ok? Por ejemplo, acá en mi país, en Perú, los grupos económicos que yo he podido auditar como auditor externo, como ya Edu les habrá dicho, yo soy gerente senior del área de auditoría financiera en EY, ¿no? Y ya tengo bastantes años de experiencia auditando grupos económicos peruanos y transnacionales. He tenido la oportunidad no solamente de auditar grupos económicos en mi país,
sino también grupos económicos transnacionales que el cual me dan la experiencia suficiente de poder darles esta charla y con los conocimientos adquiridos de estos a lo largo de los años que tengo auditando grupos multinacionales y grupos peruanos económicos importantes a nivel Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, acá en mi país, la medición de estas inversiones en acciones lo miden al costo a su método de participación y es la holding o la entidad principal la que te dice o te indica cuál es la metodología de la política contable a seguir. Entonces, eso lo decide la holding. Entonces, pero vamos a graficarlo ya para teniendo en cuenta estos métodos para que ustedes puedan darse cuenta. Entonces, bajo el método del costo, ¿no? Bajo el método del costo, ¿cuál sería el tratamiento de los dividendos y reconocer los resultados? Entonces, yo bajo el método del costo, yo ya tengo los 3 millones. O sea, tengo mi inversión en acciones, mi reconocimiento, vamos a poner el reconocimiento inicial, lo tengo 3 millones, ese es el valor que he pagado, pero me han dicho, yo tengo dividendos que me han distribuido, mi operativo, mi subsidiario. ¿Cómo lo reconozco? Bajo el método del costo, esto ya lo reconocí, ¿no? Bajo el método del costo, los dividendos se reconocen afectando resultados directamente. Entonces, es decir, si yo tengo 800.000 como dividendos, que ya me distribuyó la subsidiaria, entonces yo qué voy a reconocer? Caja directamente por 800 contra dividendos, ¿no? 800. Entonces, como podrán ver, mi inversión se mantiene y solamente estoy afectando resultados, los dividendos, ¿no? Bajo el método del costo. Vamos a ponerlo acá. Bajo el método del valor de participación, ahí hay una gran diferencia. Lo que te dice bajo el método de participación es que yo la inversión la iguale sobre los aumentos o disminuciones que el patrimonio de la subsidiaria obtiene para poder ir reconociéndolo de manera inicial. Entonces, reconocimiento inicial de inversión igual, 3 millones. No pasa nada. ¿Ok? Yo tengo 3 millones. No es similar al valor del patrimonio, no. ¿Por qué? Porque yo he pagado más. Y el pagar más significa de que el valor económico es diferente al valor contable. ¿Por qué? Porque se supone que el nuevo inversionista que está adquiriendo estas acciones no solamente paga por el valor contable, sino paga por los flujos futuros que me va a dar esta compañía. ¿Y cuáles son esos flujos futuros? Una marca, una cartera de clientes, una orden de compra, contrato de distribución, valores intangibles económicos que no están reflejados en la contabilidad, porque eso lamentablemente no se puede contabilizar en un estado financiero separado, sino esos valores me van a generar mucho valor en un futuro. Es como, por ejemplo, ¿no? Acá me detengo un momento y digo, Coca-Cola, por ejemplo, acá en mi país, nosotros teníamos una compañía que se llamaba embotelladora Lindley, Corporación Lindley, ¿no? Que era la que tenemos una bebida bandera acá en el país, ¿no? A los que son consumidores de bebidas gaseosas, Inca Cola, ¿ya? En ese sentido, Coca-Cola Company Corporation, al evaluar o al realizar un estudio de mercado, identificó que esto era una bebida bandera en el país peruano, entonces por lo que hizo, hace si no mal recuerdo, estamos en el 2019, hace muchos años, en el 2015, 2014 hizo una adquisición de negocio
a través de una de sus empresas, Arca Continental, y adquirió las acciones y la participación de esta compañía. Entonces, ¿qué aplicó? Combinación de negocios, pues. Adquirió y pagó por el 70% de las acciones de esta compañía. Inca Kola pagó mucho más sobre el valor del patrimonio. ¿Por qué? Porque esta gaseosa, o sea, el valor patrimonial no refleja a los peruanos el valor económico de todos los peruanos que consumimos gaseosa, que no está en la contabilidad, pero el valor económico o el valor razonable de pago comparado con el valor patrimonial, ese es el valor de mercado. El valor económico es superior al valor contable, siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora eso se va a ver reflejado en el futuro a través de los resultados de esta compañía y a través de sus dividendos. ¿Por qué? Porque no solamente está comprando una empresa, está comprando la fidelización de los peruanos a través del consumo de su bebida, de su producto principal. Está comprando órdenes de compra, está comprando contrato de distribución, está comprando cosas que no están en tu contabilidad, que se tienen que medir, y eso lo vamos a ver a través de adquisición de negocios cuando veamos el tema de más adelante de business combination o combinación de negocios, y puedan ver este tema que es muy, muy interesante. ¿Ok? Entonces, siguiendo con la dinámica, yo tengo la inversión, que es el valor que yo pagué sobre un patrimonio que vale 2.800.000, pero acá me dicen que esta compañía generó resultados del ejercicio y dividendos, ¿no? Entonces, yo los tengo que reconocer. Reconocimiento de los resultados del ejercicio y dividendos. Entonces, yo participo en el 99.99%, o sea, soy el controlante principal. No tengo minoritarios. Entonces, ¿qué voy a reconocer? Si tengo un resultado positivo, yo tengo que reconocerme este resultado en mi contabilidad de la holding. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cargar inversión en acciones contra ganancia por valor de participación. Exacto, para reconocer el 99.99 de la inversión de los resultados, ¿no? De los resultados de los subsidios. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a reconocer? Voy a reconocer ese resultado por el 99.99%, que es casi el 100%, ¿no? Lo redondeamos, 99.200. Entonces, soy el controlante principal. Perfecto. Lo vamos a redondear. ¿Qué más voy a reconocer? Los dividendos. Acá ya se diferencia el tratamiento, el método del costo sobre el método de participación en la inversión. ¿Por qué? Porque estos dividendos ya no van a afectar directamente a los resultados, sino van a ser una disminución de la inversión. Entonces, ¿ya? Si los dividendos yo los cobré, entonces los dividendos no pasan por resultados, sino disminuyen la inversión. Entonces, reconocimiento de los dividendos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Recibo caja, porque no pasa nada. ¿Por cuánto? Por los 800, que yo soy, ¿no? Pero con una disminución de la inversión.
¿Por cuánto? Por 800. Perfecto. ¿Ves? Como verán, no estoy aceptando resultados, sino lo estoy disminuyendo los dividendos. Entonces, si yo hago un movimiento, un análisis de mi inversión, ¿no? De la inversión, yo voy a decir saldo inicial o vamos a ponerlo, ¿no? Adquisición de la inversión para que se pueda ver mejor. Yo adquirí cuando 300 inmediatamente el reconocimiento inicial es costo o valor pagado. Así se analiza, así se va analizando este activo principal. Resultado del ejercicio, ganancia por EPP, por valor de participación, ¿no? Tengo ganancia, estoy incrementando la inversión, para que lo vean. Dividendos, la disminución, disminuye. Entonces, ¿cuánto me queda? Esta es la inversión que yo tengo bajo la política contable MPP, política contable MPP. ¿Y cuánto es el patrimonio de la subsidiaria? De la subsidiaria que yo tengo. $2.900.000. ¿Cuál es el descalce? ¿Cuál es el descalce? El crédito mercantil. ¿Qué es el valor pagado? Porque yo pagué, cuando yo adquirí, yo pagué, acuérdense, yo pagué $200.000 más sobre un patrimonio que vale. Pero yo lo tengo controlado y sé lo que es. ¿Entienden? Entonces, esos son los tratamientos contables que la norma 27 te dice y son muy importantes, señores. ¿Por qué son importantes? Porque es importante tener claro el concepto de las políticas contables, porque sobre estas políticas contables es cómo se va a consolidar los estados financieros o los grupos económicos más adelante, como vamos a reflejar, bajo el método del costo o bajo el método de participación patrimonial. Y luego van a ver las diferencias o las críticas. Edu, quisiera saber si el público tiene consultas, por favor, para dar respuesta. Doctor, si tuvieran alguna pregunta, por favor, pueden escribirnos vía chat. Caso contrario, también pueden solicitar el micrófono. En la parte izquierda superior hay un icono que indica levantar la mano. Ustedes hacen clic en levantar la mano. Me llega una notificación y yo les activo el micrófono. Vamos a ver si tenemos personas levantando la mano. Por el momento no tenemos, doctor Luis, preguntas. Perfecto. Entonces sigamos. Entonces, muchachos, bajo este tratamiento, bajo esta premisa, estamos más o menos entendiendo cuáles son los tratamientos contables o metodologías para el reconocimiento de las inversiones en acciones. ¿Estamos de acuerdo? Las inversiones en acciones. ¿Ya? Entonces, es importante también indicar cuál es el concepto de una subsidiaria. Una subsidiaria, tú dices que tú tienes una entidad subsidiaria cuando tú tienes el control y el poder de decisión
económico, financiero y operativo en toma de decisiones de los negocios que operan. Y contablemente, lo podrás ver, lo podrás determinar en función al 51% de las acciones que controlas. Es decir, tú dices que tú tienes ya el control y poder de una entidad operativa cuando tú ya has definido que tienes el 51% del control operativo de la entidad. Es decir, si tú tienes ya el 51% del patrimonio, tú eres el controlante y por tal motivo tú vas a controlar el negocio. Sin embargo, hay otras modalidades ya y otros tipos de negocios en el cual tú influyes y participas como negocio conjunto. Ya, es importante aclarar acá que una subsidiaria, ¿ya? Que una subsidiaria sí consolida, ¿ya? Acá vamos a poner, una subsidiaria consolida estados financieros. Consolida estados financieros. Una subsidiaria consolida estados financieros. O sea, sí forma parte del grupo económico. ¿Ya? En cambio, hay otros tipos de entidades en el cual tú no lo has clasificado como una subsidiaria, sino influye y tú tienes un negocio conjunto o un acuerdo contractual. Entonces, hay otro tipo de modalidades de estas entidades. Hay otro tipo de modalidades que tú tienes que son asociadas. ¿Y qué es una asociada? Es una entidad que influyes significativamente, pero que tienes el control de los tienes un nivel de accionariado que fluctúa entre el 20 y 40%. En otras palabras, influye significativamente, pero no consolidas. Solamente buscas atribución de los resultados de las entidades operativas. ¿Ya? Operativas. O sea, en otras palabras, una sociedad no va a formar parte de una consolidación. Entonces, ustedes me preguntarán, profesor, ¿una inversión en acciones en asociadas se elimina y consolida? La respuesta es no. Una asociada solamente atribuye resultados a través de los dividendos o valor de participación o como quieran llamarle a la entidad. Es decir, no controlas, no tomas decisiones, pero sí influyes para alguna decisión. O sea, buscas alguna influencia para que sigan algunas reglas o algunas condiciones y te piden alguna consulta para que tú puedas desarrollarlo. Entonces, lo que yo les comento es que una entidad o una asociada no consolida, pero sí atribuye resultados e influye significativamente. Y un negocio conjunto
Un negocio conjunto es una entidad donde tienes un acuerdo contractual para realizar una actividad económica y participas en 50%. Es decir, vas 50-50, 50-50. También buscas atribución de los resultados ¿no? De los resultados operativos, pero no consolidas. ¿Ok? No consolidas. Entonces, esos son los conceptos importantes que nosotros tenemos que saber y conocer para poder nosotros luego enfrentarnos a un desarrollo de una actividad económica de lo que te pide la norma 27 y la NIF 10, que son las, en otras palabras, las normas contables que nos van a ayudar a entender qué son los grupos económicos, qué son las consolidaciones, qué son una adquisición de negocios, etc., etc., etc. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener los conceptos claros y los conceptos básicos para poder nosotros definir y luego proceder a entender cómo vamos a contablemente a realizar nuestro análisis de contable. ¿Ok? Ya la próxima clase, ya con la clase de definiciones que tengamos, vamos a ampliar más conceptos, evaluar más, ver más casos prácticos, pero la idea que les quiero dar o les quería dar en esta clase introductoria es que entiendan un poquito más o menos lo que es una actividad, una holding, una actividad subsidiaria. Ya nos hemos ido directamente a un caso práctico, consolidación, que lo hemos podido ver, lo hemos podido analizar. Hemos definido algunos conceptos claves, importantes o significativos para determinar políticas estándar. Ya, otra de las cosas que también quería comentarles y obviamente en esta clase virtual que estamos iniciando, era de que las políticas contables para un estado financiero consolidado tienen que ser uniformes. Es decir, las políticas contables para poder consolidar no pueden ser diferentes o no pueden ser ¿qué les digo? Políticas contables aisladas que se manejan de manera independiente o de una manera distinta a las políticas que rigen un corporativo. Por ejemplo, si tú estás acá en Perú y adquieres un negocio, no sé, en Costa Rica, en Guatemala o en ¿cómo se llama? En Honduras, en Ecuador, en Chile, no lo sé, estoy hablando en voz alta. Lo que tú primero tendrías que preocuparte es en homologar las políticas contables, es decir, lo primero que se tendría que hacer cuando se hace una adquisición, una compra de negocios o directamente se va y se invierte en una entidad y se constituye una empresa para luego generarla, esta tiene que homologarse de manera paulatina o progresiva con las políticas contables del grupo económico. Es decir, las políticas tienen que ser las mismas que se define desde la casa matriz. Yo no puedo, por ejemplo, tener una política para una medición de mi activo fijo diferente a lo que me dice mi matriz. Yo tendría que homologar las políticas contables a través de manuales o procedimientos establecidos que me indique la matriz para yo poder ejecutar y realizar y uniformizar esas políticas y llevarlas a mi contabilidad, ¿no? ¿Por qué? Por eso es el estudio de las IFRS, es un solo idioma universal contable único o universal, el cual tú tendrías que tener claro para poder desarrollar tu estado financiero consolidado de grupos económicos.
Ya, esa es la reflexión que yo quisiera tener en claro para esta clase introductoria. Miren, ya estamos entrando ya a los últimos minutos de la charla y quería saber si el público, la audiencia, tuviera alguna consulta respecto a esta clase que vamos a ir profundizando y entendiéndolo un poquito más adelante. Edu, por favor. Bien, si tuvieran alguna pregunta, por favor envíennos. Ya prácticamente estamos culminando esta sesión de introducción. En nuestras próximas sesiones de 3 horas se va a detallar, como bien indica el doctor Luis, más casos prácticos y un poco de teoría, como es el estilo del doctor Luis. Doctor Luis, no tenemos preguntas. Vamos a cerrar entonces con sus palabras finales y sus últimas recomendaciones y sobre todo, ¿qué es lo más importante que va a aprender los participantes en este curso de especialización? Muchas gracias, Edu. Sí, la idea, alumnos, es que puedan seguirme a través de esta charla. ¿Y cuál va a ser el aprendizaje que ustedes van a entender, van a tener claro? Primero, tener claro las normas contables que abarcan el concepto del grupo económico. Es decir, vamos a entrar muy sólidos en los conceptos de la norma 27, de la NIF 10, de la NIF 12, de la NIF 3, de la NIF 28 y de la NIF 11, que son básicamente las normas que cierran el concepto de los grupos económicos. Vamos a tener muy claro el concepto de consolidación, cómo vamos a diferenciar qué es una consolidación bajo el método del costo o bajo el método de participación, entender qué es una adquisición de negocios, entender qué es una reorganización societaria bajo pooling, fusión, escisión, control común. Vamos a entender las metodologías, cómo se van reconociendo las inversiones, por qué también es importante tener un conocimiento claro de la norma 38 para poder identificar intangibles, evaluar conceptos de deterioro de las inversiones que se tengan que tener al costo, y vamos a ver ejemplos de cómo se van consolidando estados financieros de entidades. Entonces, yo los invito a que nos puedan seguir en este curso, que es bastante interesante, y informar sobre todo este tema metodológico que quiero llevarlo con ustedes. Por mi lado, es brindarle toda la experiencia que yo tengo. Estoy llano a recibir consultas escritas o por el curso que le estamos indicando para poder absolverlas en su momento. En el caso, de repente, en alguna situación de repente no tenga la respuesta, lo podríamos ver en las clases posteriores. Yo estoy nuevamente muy agradecido al Instituto de NIF por darme la puerta abierta para brindar este curso relámpago. Y nada, nuevamente los espero ya de acá al día lunes en la clase inaugural de este curso de NIF 3, que creo que son 6 sesiones de 3 horas cada uno. Conmigo será hasta el lunes y buenas noches. Bien, muchas gracias, doctor Luis. Muchas gracias por su brillante exposición. Muchas gracias también a todos los participantes que estaban presentes en esta sesión de introducción. Nos estaremos encontrando en las futuras sesiones de este curso de especialización en grupos económicos. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, Edu. Muchas gracias a ti. Bien, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Nos estaremos encontrando la próxima semana. Estamos empezando el lunes 27 de 7 a 10 de la noche. Serán 3 horas de información. Me están solicitando aquí el Excel. Ya le estoy pidiendo ya al doctor, le estoy escribiendo para que nos envíen el Excel y adjuntarlo al material. Bien, acabo de escribirle a su WhatsApp del doctor que nos envíe el material en Excel. Henry ya le he pedido. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Bien, señores, entonces este lunes estamos iniciando de 7 a 10. Aprovechemos al máximo la presencia de los expositores. Pueden realizar sus preguntas vía chat como también vía micrófono. Además, no se olviden de ingresar al área de miembros. Tenemos más de 100 cursos disponibles a favor de cada uno de ustedes. Señores, muy buenas noches. Nos estamos viendo entonces en la primera sesión de este curso de especialización.